Prefiero soportar el peso de una mochila que el peso de la rutina. Soy Carolina Fernández y esto es Montaña para Todos. Hola amigos de Montaña para Todos, estamos nuevamente reunidos en esta ocasión para hablar de otro episodio que se enmarca dentro de esta segunda temporada de historias que son contadas por las propias personas que sufrieron o padecieron algún tipo de incidente en la montaña. Como siempre, les recordamos que nos pueden encontrar en las redes sociales en montanaparatodos.cl, que es el Instagram, y la misma dirección @gmail.com en el correo electrónico donde nos pueden escribir y interactuar, conversar, opinar respecto a lo que ponemos acá al aire. Para ir directamente a lo que queremos conversar hoy día, vamos a presentar a quien nos acompaña directamente desde una de las regiones del centro sur de Chile. Es Carlos Bravo. Le damos la bienvenida primero. Carlos, muchas gracias por estar junto a Montaña para Todos para contar también lo que te ocurrió el año 2015. Hola Carolina, muchas gracias a ustedes por la invitación. Nosotros encantados en realidad de conversar porque a partir de lo que te sucedió a ti y lo que se le ha sucedido a otras personas es que podemos también aprender y recordar muchas veces lo que le ocurrió a otro para no tomar las mismas decisiones en la montaña. Comiénzanos contando en términos generales, ya situó el año, esto fue el año 2015, ¿dónde te ocurrió este incidente? Bueno, el lugar del accidente fue en el Cerro Peine, que tiene una altura de 2.400 metros aproximadamente y está ubicado en Altos del Ircay, en el sector precordillerano de acá de Talca, la cordillera, que es como el cerro escuela de toda la gente desde hace muchos años que se inicia en el tema del montañismo. Y antes de ese incidente, que fue el año 2015, ¿cuántos años antes venías practicando la montaña? ¿Cómo había sido tu progresión en esta actividad? Mira, yo practico montañismo desde el año 2001 más o menos y fui a lo largo de los años incursionando en las distintas disciplinas del deporte. Ya, posteriormente comencé a practicar escalada, luego escalada en hielo, los diferentes tipos de escalada en roca también, escalada tradicional. Pero la última disciplina en la que incursioné fue efectivamente el esquí randonés. Y un poco por ahí, también desde ahí viene uno de los motivos de mi accidente, porque lo aprendí bastante tarde, pero mis años de práctica de las otras disciplinas me llevaban un poco al límite en mi toma de decisiones. Y como justo esa disciplina no la dominaba como las otras, yo creo que un poco gatilla el tema del accidente el año 2015. Entonces llevaba ya aproximadamente 14 años que practicaba el deporte, pero el esquí propiamente tal lo practicaba desde el año 2012. Y este cerro entonces, había una parte donde ibas a hacer esquí randonés. Sí, mira, el Peine no es un cerro que se frecuente para la práctica del esquí randonés. Quienes se aventuran en él es básicamente porque quieren descenderlo, lo que significa cargar tu esquí, etcétera, una larga jornada de un día probablemente o dos, dependiendo de cada persona, pero que no tiene las mejores condiciones. Incluso es bastante complicado encontrarlo con buena calidad de nieve porque está muy expuesto a los vientos del valle. Entonces no es un lugar que normalmente vayas a ver gente practicando esquí o snowboard o algún deporte de descenso de invierno. De hecho, ese cerro, Cerro Peine, lamentablemente ha sido testigo de varios accidentes y accidentes con causa fatal algunos. Así es que ahora, Carlos, vayamos al accidente en cuestión, vayamos a ese día. ¿Subiste solo de partida? Cuéntanos primero por qué tu decisión de hacerlo con esa modalidad, si es que era usual en ti hacerlo solitario. Sí, bueno, hasta el día de hoy, si bien hoy en día en menor frecuencia practico montañismo en solitario, es otra manera de disfrutar el montañismo, me mantengo como entrenando mi mente más que nada. Y antes de ese accidente venía de lograr el colgante del plomo en solitario incluso, entonces no fue como una cosa de que se me ocurrió ese día salir en solitario. Creo que nunca había entendido lo complejo que era el esquí, que dentro de todas estas disciplinas que uno practica, hoy en día puedo decir que el esquí es el lejos el más extremo de los que practico. Entonces no tenía esa conciencia de que si cometía un error, como lo había cometido en otras disciplinas,
acá podía ser más grave aún ese pequeño error. Situémonos, como te decía, en aquel día, en esa jornada. ¿A qué hora saliste? ¿Cómo fue el recorrido primero hacia la cumbre, porque la alcanzaste? Como dicen los accidentes, una seguidilla de malas decisiones. Ese día partí con una mala decisión. Me quedé dormido y postergué mi salida, lógicamente. Y además, durante la noche el tiempo había estado inestable. Yo sabía que había llovido en la zona precordillerana un poco. Decido igual salir a la montaña y salí al mediodía, más o menos, de aquel 16 de julio del 2015. Lo que es un pésimo horario. Hoy en día que practico, yo sigo practicando esquí, pero hoy en día jamás he salido a esa hora. No sé por Mm. qué lo hice. A la 1 de la tarde empecé a caminar, súper tarde. Hice cumbre a las 4 de la tarde más o menos, pero con condiciones muy malas. O sea, estaba el día nublado, la nieve estaba muy dura, la sensación térmica se había desplomado porque ya había habido mal tiempo, seguía nublado. Es una zona que está muy expuesta al viento, entonces la nieve cambia de sus condiciones de manera muy rápida y como es un cerro, entre comillas, que es escuela, que en verano es un trekking muy amigable, pero en invierno cambia totalmente. Entonces, por eso muchos de los accidentes que han ocurrido en él es por este desconocimiento de lo cambiante que es las condiciones de la nieve. Y a mí me pasó lo mismo, era consciente de las malas condiciones de nieve que tenía, pero igual tomé la decisión de comenzar mi descenso desde la cumbre en condiciones que hoy en día cuando me he enfrentado a condiciones parecidas, lo primero que hago es sacarme los esquís, o sea, no, y lo desescalo ¿Cómo estaba la nieve ese día? como palo, como dicen. Estamos hablando de qué Y ladera. es la ladera oeste. Fue un invierno no nevó mucho, entonces tampoco tenía mucha acumulación de nieve. Y a eso súmale que había llovido, no había nevado la noche anterior, entonces había lavado toda la capa de nieve que había en la montaña. Y en donde con suerte entraban los cantos del esquí. Y la cumbre del Peine, los últimos 100 metros más o menos, tiene una pendiente bastante fuerte. Bueno, y comienzo el descenso, resuelvo el filo, que era con mucha pendiente, pero bastante controlable. Pero después había que hacer este tramo que te digo que a veces hay que desescalar, que hay que trepar en verano o rapelear en invierno, depende. Y en el cuarto o quinto giro que realizo, toco una placa de hielo. Y eso es lo que gatilla mi accidente. Me deslizo por la placa de hielo, choco con esta gran roca, de inmediato pierdo el control de mi cuerpo. Y como estaba en una zona de mucha pendiente, de nieve muy dura, así que ahí finalmente comienzo a caer, que fueron aproximadamente 300 metros de caída. Bueno, y ahí sufro politraumatismo general de mi cuerpo, fractura expuesta de tibia peroné, del pie izquierdo, quebré mi casco, que yo creo que es el único golpe que recuerdo de la caída, porque no perdí el conocimiento, pero los golpes cuando ya son muchos como que no los sientes. Va prácticamente anestesiado en general de tu Mm. cuerpo, pero el golpe de la cabeza es el único que tengo noción de lo potente que fue. Lo vi venir porque fue en un momento que ya había perdido el control de mi cuerpo cayendo y empiezo a caer de cabeza. En ese gesto observo la piedra que me dirigía, que era una gran roca, pero ahí no perdí el conocimiento y como que un poco ahí dije, Mm. ya no me maté de este accidente. O sea, si no morí con ese golpe, había esperanzas de poder salir de ese lugar. Entre las 5 y 5 y cuarto se genera todo esto que te acabo de contar. O sea, ya con el sol poniéndose, estamos en invierno. Efectivamente. Hay varios temas acá, porque primero mencionas el casco, que claramente te salva. ¿Con qué otros elementos estabas en el minuto del accidente? ¿Qué tenías a mano? En ese momento, aparte del abrigo personal, era un día frío, iba totalmente abrigado, linterna, agua, algo de ración de marcha. Lo que no tenía en ese minuto y que hoy en día sí lo utilizo, como así yendo al tiro, error y aprendizaje, no andaba con piolet. Hoy en día puedo estar en una nieve de muy buenas condiciones, pero siempre voy con mi piolet. Incluso muchos de mis descensos que realizo lo hago con piolet. Y lo otro que, bueno, con los años me compré también un comunicador satelital, porque si bien ese día tuve la fortuna de que tomó señal el celular, si bien fue bastante precaria, además de que una persona me divisó, en realidad un grupo de personas, sin esa suerte de ese poquito de señal, quizás la historia hubiese sido muy distinta. Mm. Entonces son dos elementos de seguridad que hoy en día están siempre conmigo, al menos cuando practico esquí. Bueno, y el comunicador satelital lógicamente anda en cada salida que realizo.
Sí, lo bueno es que no perdiste el conocimiento, o sea, que fuiste capaz de reaccionar más allá de lo golpeado y lo policontuso que quedaste, con fractura, etcétera, que el dolor tiene que haber sido espantoso, pero tenías la forma de tomar alguna una decisión una vez ya te detuviste. ¿Dónde te detuviste? ¿Cómo te detuviste? La verdad es que me detengo porque ya no, la pendiente disminuyó. A los 30 minutos después de eso llega una de las personas que me vio, él se llama Manuel, hasta el día de hoy tengo contacto con esa persona y su Mm, familia. Ellos me vieron pasar cuando iba caminando con los esquí en la espalda. No son montañistas ni nada, andaban como de paseo ese día, porque ellos pensaron que yo había muerto desde ese minuto hasta el momento que llego al hospital, que fue al día siguiente. Siempre me mantuve tranquilo, tratando de tomar buenas decisiones, de abrigarme, de estabilizar mi herida, de no quedarme dormido, pero eso también va de la mano con los 14, 15 años que tenía de experiencia, de haber estado varias veces en algunas situaciones complejas, cuando me preguntan a veces que uno entrena con frío, que entrena cuando estás cansado, todo eso ayudó mucho en ese minuto, aparte de otras cosas, pero la parte como objetiva, así que yo puedo expresar que el entrenamiento, los años en la montaña fueron clave en tener la tranquilidad de que podía llevar adelante esa situación y salir lógicamente del lugar. mm. Sí, mucho temple porque no debe ser fácil observarse después de semejante caída. Primero, darte cuenta que estás vivo. Segundo, observarte que estás todo fracturado, que estás magullado, que probablemente tu ropa también tiene que haber estado rota y que ahora tenías que pasar a la siguiente fase. ¿Cómo logro salir de acá, no? Por la hora que era, estando solo. O sea, ahí te cae un ángel, de cierta manera, esta gente que te vio, tuviste suerte lo del celular. ¿Y cómo fueron las horas posteriores? Ya cuando llega Manuel, ¿te ayuda en este proceso? Sí, a ver, voy a tratar de ir aplicando la memoria emocional de esos momentos, porque como tú dices, viene una segunda etapa que es muy crítica porque no me podía sentar ya en ese minuto porque como tenía, aparte de la fractura de la pierna, tenía después, bueno, después me entero que tuve tres vértebras lumbares también fracturadas. Y bueno, logramos tomar contacto. Salen estos audios de WhatsApp, sí sería WhatsApp ya en ese tiempo. Y a quien me dirijo en el primer mensaje a Maximiliano Villar, mi amigo, y me entran algunos mensajes de vuelta también, pero fueron bien, pucha, habrán sido en total 5 mensajes entre ida y vuelta porque la señal, como te digo, no era la mejor en esa zona. Y en resumen, en los mensajes me dice que ya vamos a ir por ti. Aguanta, quédate tranquilo. Yo más o menos le indico en el lugar en que estoy. Además, como tenía la linterna, siempre le dije que iba a estar pendiente de tener la linterna encendida de vez en cuando porque tenía batería, etcétera. Pero ahí viene la espera, po, que esto fue ya 6 de la tarde y ellos llegan al lugar de mi encuentro a las 1 de la mañana más o menos. Entonces todo este tiempo que pasamos con Manuel, que además no tenía ropa apropiada para el lugar, él también estaba bastante complicado con la temperatura, porque Ujú. seguramente llegamos a los 0 grados de sensación térmica. El objetivo era mantenerme despierto. Yo le transmito a Manuel porque él no tenía experiencia en montaña. Lo iba guiando por lo que uno había visto. Muchas veces se apoyaba en mi tórax para generarme presión y dolor y así yo no quedarme dormido. Esa fue una de las estrategias. Cuando ya nos cansábamos, porque me dolía mucho eso también, apoyaba el bastón porque aún conservaba un bastón, lo apoyaba aquí en mi cabeza, me apoyaba como a dormir, cosa que en algún minuto se me soltara la punta de acá. Entonces eso me despertaba. Así que ese fue como la dinámica de estas 5 o 6 horas con Manuel. Dentro de lo que podía me hablaba porque a medida que pasaban las horas la hipotermia empezaba a hacer su pega también. Creo que también hoy en día cuando me preguntan por el accidente o sale algún comentario que morir de hipotermia es como debe ser rico, como que dicen que una de las muertes porque uno se queda dormido. Eso es lo que pasa. Pero yo les digo, ojalá nunca te pase porque yo lo viví. Yo creo que estuve muy cerca del límite ya de no aguantar la hipotermia porque llegué al punto en donde ya no sentía nada, no podía hablar, con suerte podía gesticular, que fue justo más o menos en el momento que llegan mis amigos a rescatar.
Al final era como abrazarme y generar algo de calor entre los dos y hacer las señas de la linterna, porque no teníamos la ubicación exacta, pero el peine tiene una gran visibilidad de toda la ruta. Entonces, en ese sentido estábamos tranquilos que nos iban a encontrar rápidamente. Sí, es bien, bien impactante el relato, sobre todo, de cierta manera, siente que está ahí como padeciendo el frío, tú sin poder moverte. También la indicación que le diste en ese minuto a Manuel, que era, de cierta manera, eras como tú autorrescatándote, ¿no? Estabas como utilizándolo a él, aprovechando tus conocimientos, de no moverte, ¿no? De no tratar de Exacto. moverte, de manipular tu cuerpo, porque eso también podía provocar más problemas. Exacto, porque como te digo, en ese minuto solamente sabía que estaba mi pierna fracturada, pero uno o siente o sabe, no sé, que hay otras cosas, que después supe que eran las vértebras, entonces lógicamente haberme tratado de que él me bajara, aunque era igual complejo en el lugar que estábamos, pero no fue como uno de los planes, o sea, el plan era que yo no podía moverme hasta que alguien llegara a estabilizarme con camilla y trasladarme, etcétera, porque sabía que podía empeorar la situación si trataba de moverme o de que él me empujara, por decirte, bueno, de forma bien así sencilla del lugar, no, había que esperar. Sí, sobre todo una persona con menos experiencia que tú. Bueno, llegan entonces a rescatarte a cerca de la 1 de la mañana. ¿Cómo fueron las horas posteriores? Porque también estabas en la parte más alta del cerro, entonces quedaba un largo trecho todavía por descender. Mira, aquí una vez que llegan tres grandes amigos, Fernando Urbina, Maximiliano Villar y Cristian Alegría, en compañía de Mario y gente del GOPE, quienes llegan a este rescate. Pero mis amigos fueron los primeros en alcanzar mi punto y una vez que llegan a mí, la verdad es que tenía todavía conciencia de la situación y lo único que me dicen es que jamás pensaron el estado en que estaba. Como te comentaba, yo siempre mantuve tranquilidad, entonces nunca les transmití lo grave que era el accidente que había tenido. Literalmente después ellos me comentaban que pensaban que yo estaba así como que casi sentado en una roca con la pierna quebrada, esperando que llegaran así tomando tecito. Porque yo al mandarle el audio efectivamente les comento que tuve un accidente, que no puedo desplazarme, etcétera, pero en ningún minuto, no sé, no fue un audio quizás llorando, Mm, gritando, desesperado. mm. Entonces, cuando me ven, ellos quedan impactados de ver en el estado que estaba. O sea, estaba hipotérmico, ya no podía hablar, solamente podía mover la cabeza para, las preguntas eran sí o no, básicamente. Y bueno, ahí me empiezan a descender en camilla, que fue un proceso bien lento porque como estaba la nieve muy dura ya a esa altura de la noche, tuvieron que hacer rapeles en condiciones bien complejas porque había que hacer como algún tipo de travesía, no era un descenso en línea recta. Entonces eso lógicamente complica descender una camilla, además que el peso muerto es terrible. La verdad es que ahí yo me relajo porque, bueno, llegan mis amigos y yo pienso, ahora estoy en sus manos, o sea, puedo estar tranquilo. Bueno, me abrigaron más de la cuenta, me pusieron mantas térmicas, un saco, me cambian algunas vestimentas, me colocan algunos antiinflamatorios, etcétera. Consumo un poco de líquido caliente. Fue lo primero que me dieron, que es el té más rico que he tomado en mi vida, que es cuando llega Fernando y me ofrece una tapita de té. Ujú. Y eso duró prácticamente toda la noche. Amaneciendo llegamos a otro sector del cerro que se llama el Plató. Era el único lugar que podían llegar caballos o eventualmente un helicóptero que en ese minuto no se barajaba todavía porque pensábamos que podían descenderme a caballo. Pero a medida que se dan cuenta de la gravedad de mi situación, harta roca, entonces iba a ser mucho movimiento para mí. Se descarta el tema de los caballos y se piensa en que la única forma de evacuarme de ese lugar es en helicóptero. Se arma una pequeña fogata, que lo hizo un arriero de la zona, así que ahí el panorama un poco empieza a pintar para bien, para mí al menos. Yo en ese minuto ya estaba como entregado a la situación. ¿Nunca te quebraste? No, me quebré cuando ingreso al hospital, me toman varios exámenes y me dejan en mi habitación que iba a estar ya un par de días y entran mis hermanas y ahí me quebré. Que eso debe haber sido del día 17 a las 9 de la noche. En ese minuto finalmente ya me quiebro y me emociono y agradezco de que estaba en ese lugar y que me había salvado, más allá de lo que venía ahora, que es otro proceso posterior, pero en ese minuto recién me quiebro. Antes de eso me mantuve siempre tranquilo, pues también para entregarle esa calma también a la gente que estaba conmigo.
porque para ellos igual era una situación. Yo creo que no sé si algunos de ellos han vivido rescate, Mm, su experiencia de vida como rescatista mm. salvando a un amigo además, porque que un poco hasta el día de hoy sabemos que si a uno de ellos les pasa algo, yo también saldría de inmediato en su búsqueda, o sea, no sé si me daría muchas vueltas en evaluarlo. Sí, es que hay muchas emociones comprometidas en ese grupo. Sí, sí, y con los años uno va reduciendo su grupo también de amigos de montaña y finalmente es por algo que estás con ellos, po, y hay una conexión bien especial en donde literalmente lo que se dice en los libros, en las películas, que tú darías la vida por tu amigo y no lo abandonarías nunca, con esas personas se genera eso, po. Y menos mal yo a esa altura de mi vida, el 2015, ya tenía esos amigos, porque no sé si en un comienzo te pasa algo, van a haber personas Mm. así de dispuesta a ir en tu rescate. Tu cordada a distancia, digamos. Aunque estés solo en la Sí, montaña, ellos también están contigo a también, distancia, sí, ¿no? siempre están. Carlos, y bueno, me estabas diciendo que te dejaron en el plató, la única solución ya era el helicóptero. ¿Ese helicóptero después de cuántas horas del accidente llegó? Ya, bueno, ahí fue la batalla de los rescatistas porque en el amanecer llegamos al plató y se esperaba que el helicóptero, porque estaban en contacto ya con carabineros, con Socorro, no recuerdo qué otra, ONEM, incluso la CONAF, que está ahí mismo también en Vilches, y entre todo un poco estaban gestionando que viniera un helicóptero. Pero empezaron a haber algunos problemas, yo los escuchaba nomás porque en ese minuto ya no hablaba nada, solamente estaba callado, trataba de dormir, etcétera, y no venía nunca el helicóptero, y ahí recuerdo momentos de tensión porque bajarme a caballo era inviable por las características del camino y las condiciones en las que me encontraba. Finalmente se logra gestionar un helicóptero que sale desde Santiago, de Carabineros. Lógicamente la distancia a cubrir era mayor, por lo que recién a las 1 de la tarde el helicóptero me evacúa del lugar, que además fue, por ahí hay un video, pero nunca lo he visto, y como los archivos secretos, me evacuó a través de como un cable, no sé el nombre técnico, no es que haya aterrizado en el lugar porque aún había mucho viento, estaba nublado, etcétera. Y bueno, me anclan al cable, la camilla, etcétera, y empecé a dar mil vueltas. Siempre me acuerdo de eso porque, igual que estos videos que aparecen a veces riéndose del momento, me pasó Sí. literalmente lo mismo. Empezó a dar vueltas, pero bueno, no hubo ningún accidente, pero mis amigos siempre se acuerdan de ese momento porque decían, pucha, hicimos tremendo rescate, ahora falta que Que se salgas corte volando. la lienza y salga volando y hasta ahí llegó Carlos. Pero bueno, fue como el momento chistoso del rescate en helicóptero y de ahí a Talca son en helicóptero deben ser 30 minutos, ya esa Ujú. parte fue bien rápida. La gente del helicóptero finalmente me cambia toda la ropa, me inyecta algunas cosas, pero yo estaba relativamente estable ya en ese minuto. Y Carabinero básicamente confirmó que la única solución ahora era que llegara al hospital y se tomaran otras medidas ya más específicas de Oye, ¿y salvaje. cuánto tiempo te toma la recuperación de todos los traumas que significó esta caída? Bueno, hasta el día de hoy tengo lesiones. No, pero así como la recuperación como de alta médica me tomó 1 año, 8 meses, pero fue un proceso bien complejo porque, bueno, mi lesión más grave fue la fractura de la pierna y esa lógicamente tuvo una operación que básicamente cuando te colocan un clavo endomedular en la tibia, pero ahí viene un tremendo problema que incluso en algún minuto alcancé como a llegar a abogado, etcétera, pero bueno, no quiero entrar en esos detalles. El tema es que la operación no quedó del 100% bien, pero se dieron cuenta muy tarde, se dieron cuenta 1 año después, porque ahí estuve en la UCI como 15 días y en esos 15 días me operan, pero 1 año después me voy a Santiago porque no me recuperaba. Y como montañista y deportista hasta el día de hoy, intento de deportista, yo quería puro recuperarme. Todos los días entrenaba de una u otra manera, hacía todos los ejercicios que me decían y veía que no me recuperaba y de repente veía gente que venía recién llegando y a las 2 semanas ya estaba con progreso y yo no progresaba nada. Entonces yo me di cuenta de que algo estaba mal y finalmente me voy a Santiago y me tienen que operar de nuevo. Y volver a la silla de ruedas fue como empezar de cero y menos incluso. Entonces por eso se me alargó bastante la recuperación que fueron 1 año, 8 meses. Y en Santiago me hacen una operación mucho más invasiva, pero con muchos mejores resultados, pues incluso resultados que a los 2 meses ya podían
notar tremendas diferencias a todo el año anterior que había estado con la primera operación. Así que a medida que pude empezar a caminar, me empecé de inmediato a ir a las montañas y así a encantarme nuevamente, porque los accidentes en montaña uno igual es consciente y más cuando comienza a hacer actividades más arriesgadas, porque bueno, siempre a mí me ha llamado la atención un poco las escaladas extremas. Después de mi accidente, el mayor logro deportivo es el volcán Campanario, acá en la zona del Paso Pehuenche, que logramos el primer ascenso de esa montaña. Y es una montaña muy peligrosa, incluso si bien yo tengo la información de la ruta, etcétera, quien me pregunta que la quiera intentar, le digo, sí, inténtala, pero prepárate muchos años, a conciencia de los riesgos que vas a asumir, etcétera. Entonces, cuando tú comienzas a hacer montañismo de mayor riesgo, igual eres más consciente de que hay más probabilidades de que te suceda un accidente. Y que quizás ese accidente no va a ser un esguince, no va a ser que te pegaste por ahí, sino puede ser un accidente grave o literalmente fatal. Entonces ahí es donde viene una decisión de, ¿me gusta este camino? ¿Asumo estos riesgos? ¿O mejor me detengo y sigo por esta línea en donde igual te pueden pasar accidentes, pero las probabilidades son más bajas? Y yo ya estaba en ese camino y que es el camino que hasta el día de hoy aún mantengo. Si bien después del campanario no he vuelto a hacer grandes escaladas, pero actualmente me encuentro nuevamente en una etapa en donde ya estoy visualizando nuevos proyectos que tal vez van a requerir nuevamente arriesgar bastante. Pero es algo que me gusta simplemente y es donde mejor me desenvuelvo. Quizá eso también ayudó a cómo mantuve la calma durante todo el proceso del accidente, porque en ningún minuto dije, ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿No? Porque yo sabía que lo que estaba haciendo podía tener esas consecuencias. Era consciente. Y también eso trato de transmitirlo a la gente que empieza a practicar alguna de estas disciplinas, que sean conscientes de que algún día te puede pasar, que no es solo parte de la literatura y de los videos que uno ve o las historias que escucha. Algún error algún día te puede llevar a que la cosa ya no sea tan bonita como se ve en la foto a veces. Sí, tan idílica. Y te iba a consultar si es que te había costado retomar la montaña, pero por lo que veo, estás deseoso por volver y estoy de alta y de vuelta en la montaña, ¿no? Sí, es súper extraño. Una de las preguntas que te hacen que aprendiste, yo creo que hasta el día de hoy hay cosas que no las tengo tan claras. He ido aprendiendo, he mejorado cosas, pero hay cosas que como que cuesta entenderlas. Por ejemplo, una es esa. Antes de mi accidente yo había intentado ya el campanario, había estado en Perú intentando alguna montaña el Chacrarraju, me sentía que quería escalar el mundo, físicamente era muy fuerte, etcétera, etcétera. Estaba en esa etapa en donde quieres escalar todo, pero esas montañas no las podía, por algún otro motivo fallaba en los intentos. Parte del aprendizaje, lógicamente, pero ocurre mi accidente y empiezan a darse deportivamente las escaladas más importantes que he tenido. A mí me dan de alta en septiembre del año 2017 y en febrero del 2018 estaba logrando el segundo ascenso de la Torre Santa Elena, que queda en el Paso Vergara, que había sido ascendida por primera vez el año 2005. Felipe González y Darío Arancibia lograron la primera escalada de esa montaña y el 2018 la logró con Erasmo González y había sido dado de alta hace 6 meses atrás. Mentalmente fue complejo porque es una escalada que también te lleva bastante al límite, pero decía, vengo saliendo de un accidente con muchos miedos de que me pueda volver a pasar una situación similar, pero logro la escalada. Y ahí empiezo a hacer un análisis por qué se da esto. ¿Será que ahora mi mirada es distinta? Evalúo 2, 3, 4 veces la situación para ver si puedo seguir o no. Quizá antes no lo hacía, desconozco. Espero mejor el momento adecuado, me preparo a mayor conciencia. Pueden ser varias cosas. Y bueno, y posterior a eso, el año 2020 se logra, junto a Tomás Pelizari, y nuevamente andaba también Erasmo, logramos el campanario, que también es nuevamente llevarte al límite en nuestro quinto intento de escalada, y ese año resulta con toda esta carga del accidente. Si bien la roca no es lo mismo que el esquí, pero los miedos son los mismos. En el esquí me costó un poco más, eso sí, debo admitirlo. Cada giro que hacía era verme cayendo, pero el año 2018 también, con un amigo de los Andes, Carlos Quinney, fuimos acá a dos montañas que hay acá en la zona del Melado, que se llama el Volcán San Pablo y Volcán San Pedro, por una ruta que es muy poco frecuentada,
y con él un poco destrabé todos los miedos, porque bueno, logramos el descenso de ambas montañas, si bien no fue integral, pero resolvimos condiciones muy adversas y un poco ese año logro romper mis mayores miedos con el esquí. Aún lo respeto mucho hoy en día, o sea, sigo esquiando, pero no soy igual de valiente que lo era antes del 2015. Como que no tengo ese problema en sacarme las tablas y caminar si es que tengo que caminar un poco. No, está súper interesante porque hay, o sea, es un camino que has recorrido y que ese accidente claramente te significó un nivel de aprendizaje brutal, desde, como tú bien marcaste, la hora en que iniciaste, bueno, la decisión de haberlo hecho solo, de no haberle avisado a nadie en su minuto, porque entiendo por lo que me contaba que no diste, digamos, un aviso de salida ni siquiera a tu grupo, de haberte, claro, aventurado a descender en una pendiente importante, en un modo de randonée que no dominabas tanto. Bueno, son muchas cosas, muchos detallitos que bien marcaste y que significaron que uno más uno más uno más uno provocaron el accidente donde, por suerte, de verdad que sí, saliste vivo y la pudiste contar. Carlos, de verdad que ha sido un súper placer conocer tu historia y conocer todo lo que ha significado para ti y para también tu entorno. Qué bonito eso que haya una acordada, aunque no esté contigo físicamente en su minuto, que esté siempre ahí porque dispones de ellos para lo que sea y ellos también de ti. Sí, y contar esto yo creo que pocas veces lo he planteado como me has entrevistado en este rato, pero creo que era necesario. Incluso yo soy partidario de que los accidentes sean relatados los errores que se cometen, porque en Chile tenemos una cultura de que escondemos eso. Yo incluso siempre, como te comenté, todos los errores que cometí, siempre los he contado, porque siento que de eso alguien puede aprender. Qué bueno que me haya entrevistado y quizás lo tenía pendiente de contar la experiencia, de contar sobre todo los errores que cometí, porque yo incluso siempre busco accidentes para ver los errores, porque cuando practico alguna de las disciplinas me pueden servir. De que, mira, a tal persona le pasó esto porque cometió este detalle. Entonces los tengo bastante grabados en mi mente, muchos accidentes por lo mismo. Así que no, encantado de compartir y muchas gracias a ti. Mm. Bueno, gracias, Carlos. Esperamos que les haya servido como a nosotros esta conversación, este relato que ocurrió el año 2015. Nosotros, como siempre, los dejamos invitados a ser parte de Montaña para Todos, a interactuar permanentemente. Están las redes sociales abiertas para todos ustedes. Y, Carlos, se me queda lo último. Por tu gentileza de haber participado acá, Atacama Outdoor, que es nuestro auspiciador, te va a hacer llegar un presente, cosa de que puedas utilizarlo ahí en tus salidas a la montaña, que ellos siempre están con nosotros como para complementar estos relatos y apoyar también a la gente que se anima a hacerlos. Muchas gracias. Ahí Bueno, estarán. sí, ahí los puedes aprovechar en tus próximas salidas que van a ser sin duda numerosas, porque tienes muchos planes por delante y esperemos que se concreten. Los dejamos entonces invitados para una próxima historia. Sería todo por hoy. Un abrazo grande para todos. Que estén bien.